Buenos días a todos, gracias por estar acá. Bueno, este es un recuento de la primera parte de 1932 y esta búsqueda surgió a raíz de el diario de mi abuelo Leoncio Arce Lavado, que él fue militante del partido aprista desde 1931. Él era de Cerro de Pasco, su padre fue operario de la Cerro de Pasco Mining Corporation y lo mandó a Lima para que estudiara contabilidad. Entonces, una vez que ya se hizo contador, comenzó a trabajar para la empresa transnacional All American Cables, desde la cual comenzó a organizar asuntos relacionados al sindicato aprista de empleados. Y a raíz de la aparición de su diario, de su bitácora de 1932, que arranca en enero y termina, va hasta agosto, que es apresado y lo llevan a Casas Matas, y luego desde agosto hasta febrero de 1933 no hay ninguna escritura, pues porque entonces estaba ahí preso y fue desterrado a Guayaquil, al Ecuador. Entonces, partiendo de ese diario, luego empecé a revisar diferentes fuentes, los diarios de la época, La Crónica, El Comercio, El Hombre de la Calle, Variedades, la revista semanal, La Tribuna, la prensa clandestina, los atestados policiales en el Archivo General de la Nación. Entonces, hay diferentes trozos, pedazos que he ido recopilando en esta búsqueda, y entonces el año comienza de una manera un poco abrupta, ¿no? Porque ya se venía con una crisis económica terrible, y en el Congreso, a los pocos días, terminando el año 1931, comienza a debatirse o se plantea la posibilidad de una ley de emergencia, y esta fue aprobada el 9 de enero del 32. Esto que vemos proyectado es un fragmento de este diario manuscrito que cuenta semana por semana cómo iban organizándose en torno a la represión que se iba desarrollando en 1932. Entonces, la primera embestida del gobierno Sánchez Cerrista se dio a través de esta ley de emergencia. Eso fue cuando ya se consolida esta dictadura. Mi abuelo, justamente cuando ya están tratando de ver cómo al caballazo, ¿no? Se aprueba esta ley en la Asamblea Constituyente, lo llama el país de la paradoja. Entonces comienzan el 31 de diciembre, ponen una pausa de una semana para hablar del voto femenino, que abarca mucha atención, y luego ya se aprueba esta ley. Entonces, lo que también surge, lo que se ve en este diario es cómo este constante proceso de desarticulación de la oposición afecta la estructura del partido aprista. Todo el tiempo se están reorganizando, ¿no? Entonces, ya en enero se organiza el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Luego, él, como parte del Sindicato Aprista de Empleados, tiene que dar cuenta, ¿no?, de la contabilidad, ver cómo se organizan los cuadros, y justamente ahí es donde sale a relucir la oposición del diario El Comercio, que entre el 2, el 5 y el 7 de enero, justo cuando ya se estaba cocinando esta ley de emergencia, refuerza esta dicotomía maniqueísta en el que Perú solamente existían dos bandos, ¿no? Era o se estaba a favor del orden o a favor del desorden, a favor del gobierno
o en contra de este. Entonces, directamente el comercio dice, o se está con el APRA y el comunismo, o se está en contra del APRA y el comunismo. Entonces ya se marcan, se dividen las aguas y de hecho los representantes de la Unión Revolucionaria, para justificar esta ley que era inconstitucional, ¿no? Porque en el artículo 6 dice que todas las demás leyes que se opongan a esta ley no sirven, y es como, de verdad que era un contrasentido jurídico. Pero ellos afirman que es sobre todo un arma psicológica en manos del gobierno. Y Pedro Ugarteche, quien fue el secretario de Sánchez Cerro, años después en sus memorias dice que la vida durante 1932 en Palacio de Gobierno fue muy dura porque esta ley no dio resultado alguno. Entonces, ni psicológicamente, ni por ningún flanco fue efectiva. Dentro de lo que es la memoria aprista, siempre se dice que esta ley fue contra el APRA. Y digamos que sí, pero fue ley contra los comunistas, ley contra los anarquistas, ley contra cualquier medio de comunicación que estuviera en contra del gobierno. Entonces era una ley cuyos primeros agraviados no fueron los apristas, sino fueron periodistas de diarios satíricos. Buen Humor, La Noche, les empezaron a caer multas de 100 soles a uno, luego ya le cayó al APRA, ¿no? Esto es entre el 11 y el 17 de enero. Y ahí en el diario justamente hace un recuento de cómo comenzó a implementarse esta ley, y cuando le cae la multa, la primera multa, ¿no?, a la revista APRA de 200 soles, Serafín del Mar decide estar 20 días en prisión a 10 soles oro por día, y Magda Portal lo reemplaza. Mientras tanto, entonces, algo que me llamó la atención justamente del recuento que hace Leoncio Arce es cómo esta ley fue desarticulando a toda la prensa independiente. Entonces, y que el APRA era parte de este contexto, ¿no? Entonces, a la revista semanal, el 20 de enero, se le multa con 500 soles. La máxima multa era 5.000 soles, ¿no? Pero luego de la ley de emergencia, la muerte de Leguía también es muy sintomática de cómo el régimen de Sánchez Cerro se fue afirmando. El Comercio, cuando murió Leguía, puso una nota pequeña en su edición matutina, el 6 de febrero, y después en la vespertina un obituario también pequeño, y de ahí todo lo demás fue carnavales. Leguía no existía, dejó de existir. Entonces, en cambio, la Crónica, la revista semanal, Variedades, La Tribuna, APRA, todos hicieron extensa cobertura de lo que había significado Leguía para el país y lo que fue para también el pueblo, ¿no? que fue como una expresión espontánea de diferentes clases sociales que acompañaron al presidente en el hospital de Bellavista y luego hasta el cementerio. Y entonces, a raíz de esto, se clausuraron todos los diarios que he mencionado que cubrieron el hecho durante febrero. Entonces, desde el 6 de febrero hasta el 27, desapareció la prensa independiente. Y eso fue algo que, si uno leyera solamente El Comercio, no lo notaría, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, acá en el diario de mi abuelo dice: las fiestas del carnaval pasan muy deslucidas por la excesiva pobreza y vulgaridad de gente que juegan peor que hace 20 años, ¿no? Y la revista semanal también refuerza esto, ¿no? Dice que este año el corso de la Reina de Lima fue un fracaso por culpa exclusiva de ese juego temerario. Y hasta el corso infantil, que pudo ser expresión de belleza
y de alegría, se convirtió en un combate entre el pueblo que atacaba sin piedad con agua, pintura, palos, pelotas, papeles, que ocurría, arrojar a cualquier desalmado, con los pobres chiquillos que pugnaban entre angustia y sorpresa sin nombre para librarse de salir heridos y apabullados. Entonces, fueron unos carnavales violentos donde se expresaba esta cuestión social, ¿no? Este malestar, ¿no? A través de los juegos, y eso no existe para el diario El Comercio. Entonces, en febrero, como ya estaban todos los medios clausurados, los independientes, cuando hubo el asalto al Congreso entre el 17 y el 20 de febrero, prácticamente no hubo cobertura, o sea, el Comercio justificó este hecho. Y fue terrible, ¿no? Porque fueron desaforados 22 representantes de la Asamblea Constituyente, 23, perdón, 22 apristas y un descentralista. Entonces, esto no se refleja en varios de los medios de la época, y bueno, después de este ataque frontal que se hizo a la sociedad, esta es una caricatura de la revista Variedades, luego que hubo un sismo, y acá dice: es terrible el movimiento y sísmico, su excelencia. Y Sánchez Cerro dice que lleven a la intendencia al tal sísmico al momento y que le apliquen la emergencia. Entonces, a ese nivel de absurdidad llegó la represión, ¿no? Y esta es una caricatura de la revista Semanal, justamente hablando de cómo coincidió la muerte de Leguía con los carnavales y esta desarticulación de la oposición, ¿no? que salió toda la policía a oprimir, ¿no? A reprimir. Entonces, qué extraño carnaval, hay flores por todos lados, flores, flores y cruces y coronas, ¿no? Entonces, parece más un cementerio que en marcha que un carnaval. Esto de flores alude directamente al ministro de Gobierno Elvisa Flores, ¿no? Que él era el hombre fuerte detrás de la dictadura y que era quien estaba desarrollando un embrionario fascismo criollo en el Perú. Entonces, en el diario de mi abuelo, terminando febrero, él habla de cuando ya ni siquiera se había calmado las aguas, que había muchas marchas callejeras en el centro de Lima que buscaban expresar su oposición al gobierno, que el Comercio saca estas cartas del año 29, que fueron para abrir el auto de apertura de instrucción contra Aya de la Torre, y poco después es el asesinato de Sánchez Cerro. Entonces nunca se terminaban de calmar las aguas. Cuando intentaron asesinar a Sánchez Cerro, ahí si ya febrero había sido malo, acá en el diario de Leoncio, entre el 7 y el 13 de marzo, dice que fue uno de los mayores momentos en que hubo más arrestos, deportaciones. Entonces, bueno, como me quedan creo que 2 minutos, salto a mayo. Entonces, en mayo, el 6 de mayo se apresa a Sánchez Cerro, ¿qué hablo? A Aya de la Torre. El 7 de mayo hubo una revuelta de la Armada contra Sánchez Cerro, exigiendo mejor rancho. Luego, al día siguiente, hubo una huelga en la factoría La Guadalupe. Luego dinamitan un puente Quitasombrero y ya para el 9 de mayo el gobierno clausura San Marcos. Entonces, todos estos hechos que se narran en el diario de Leoncio Arce, lo interesante es que podrían ser hechos inconexos o también relacionados. Entonces, si bien
la versión del partido aprista es que no hubo una directriz central para que la marinería, la escuadra del Grao y del Bolognesi hagan su amotinamiento, sí era reflejo del malestar político de la época, ¿no? Entonces, y lo mismo podría decir sobre la factoría Guadalupe. Si bien los apristas no dijeron obreros, levántense, cuando multaron al APRA por la ley de emergencia, hubo muchos obreros de la factoría que ayudaron a pagar la multa. Entonces, sí habían vasos comunicantes entre los sectores que se sublevaban y el APRA, pero tampoco no se puede decir de que fue parte de una conspiración o que realmente estuvo detrás. Entonces, yo quisiera resaltar que lo más interesante que he encontrado a través de la lectura del diario de Alonso Arce es que aporta detalles sobre cómo era vivir en esa época y quizás matices, por ejemplo, ya como último punto, en el Día del Trabajador, el 1 de mayo, él como aprista fue a una reunión del Partido Socialista. Habló Castillo, socialista, pero se dieron vivas al PAP y otros grupos de izquierda. Y luego la policía disolvió esta reunión que se estaba tornando en una manifestación. Entonces, lo interesante de este episodio es que a comienzos de la década de 1930, a pesar de las discusiones entre el Partido Comunista, Socialista y el APRA, sí había cierta clase de cohesión en un contexto de adversidad y dictadura que representaba, ¿no?, Sánchez Cerro. Entonces, no sé si hay algún espacio para algún comentario de alguien más o al final. Sí. Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es César Coca Vargas y agradezco en principio a la organización del coloquio por los 100 años del Partido Aprista o del APRA por invitarme y aceptar además que mi intervención sea de manera virtual. Me hubiera encantado estar durante el desarrollo de este importante evento, pero bueno, trataré de ceñirme a lo que la organización me comentó respecto del tiempo y también en particular respecto del tema que voy a presentar el día de hoy. He preparado algunas diapositivas que pueden servir como guía y como reflexión. Es un tema bastante amplio y también exploratorio desde mi lado, un tema que seguramente verá su concreción en un trabajo de más aliento, pero me gustaría el día de hoy presentar un esbozo primero del trabajo, ¿no?, que lleva como título Ideología y Cultura Impresa, el proyecto editorial de la Cooperativa Aprista Atahualpa 1933-1934. En ese sentido, me desearía presentar y explicar el telón de fondo sobre el que se desarrolla la cooperativa, pero no solo la cooperativa, sino más bien el proyecto político del APRA. Durante la década del 20, digamos, o durante la segunda mitad de la década del 20, pero también durante la participación de Aya de la Torre, el fundador histórico del APRA, se desarrolla lo que podemos entender como una construcción ideológica del aprismo. Se sientan las bases ideológicas que luego van a ser estatutos de programa de gobierno y de desarrollos de ese pensamiento que se va a nombrar de manera general aprismo, ¿no? Entonces me parece que es fundamental entender la figura de desarrollo de Aya de la Torre durante toda la década del 20, en su primera participación vinculada con la lucha estudiantil y la lucha obrera, luego su largo exilio por varios años y su retorno al Perú en el contexto particular de la caída de Augusto de Leguía, que me parece otro elemento central de mención, en el sentido de que durante los años de Leguía hay una cierta estabilización, si bien es cierto política. Eso permite también la eclosión de algunas revistas culturales que son importantes y que han sido materia de diversos estudios sobre el periodo. Entonces creo que son dos elementos centrales para entender cómo se configura la década del 20 en el sentido de la construcción ideológica del aprismo, pero también las condiciones que el leguismo brindó, bastante problemáticas por cierto,
con varias etapas que pasa, que transita los 11 años de Leguía, pero también permite ese tipo de construcción y de financiamiento. Por ejemplo, por mencionar un dato nada más, ¿no? La revista Amauta, de varios años, se desarrolla su trabajo precisamente en la década de Leguía, ¿no? El retorno de Haya de la Torre se da en la coyuntura de la caída de Leguía, pero también por la convocatoria de elecciones, me parece un elemento central para la definición de lo que luego se va a conocer como la gran clandestinidad o también la etapa de las catacumbas del aprismo. Entonces, creo que es fundamental ese retorno porque además va a situar a Haya de la Torre, quien era más bien una persona leída, pero no tan conocida en el país. Esto también es matizable, pero digamos durante las manifestaciones estudiantiles y obreras, Haya cobra un protagonismo muy importante, pero luego durante el desarrollo del discurso aprista, Haya de la Torre no tiene presencia física en el Perú. Entonces, el retorno de Haya de la Torre como figura existente va a permitir que la ideología cobre cuerpo para el aprismo y en el contexto del programa mínimo, por ejemplo, la transición ideológica es otro elemento también que me parece relevante mencionar, que tiene que ver con este tránsito de una mirada internacional, una mirada continental, una mirada antiimperialista, indoamericana, para situar lo que se puede denominar y lo que han hecho algunas investigaciones como peruanización del APRA. Entonces, son elementos centrales en las elecciones del año 31, cuyo desenlace además va a tener la derrota aprista, pero también la participación popular masiva va a ser el primer gran momento dentro de la historia social, historia política peruana, donde se van a enfrentar dos líderes que son líderes carismáticos, como Sánchez Cerro y como Haya de la Torre, y con una alta participación, alta entendiendo el contexto, hablamos más o menos de 400.000 habitantes en Lima, por ejemplo, ¿no? Más o menos la misma cantidad de personas que podían votar, pero es una tasa importante comparando con elecciones previas y con el sistema en construcción de la democracia liberal que se estaba desarrollando en el país. Pero me parece que es un elemento central identificar el hecho de la figura popular y los discursos políticos, ¿no? En este caso estamos enfrentando ciertamente dos modelos. El modelo de Haya de la Torre, vinculado con políticas sociales, matizadas en ese contexto y que luego voy a explicar respecto del programa eh, político de la cooperativa Prisa Atahualpa y el modelo Sánchez Cerro más vinculado a un conservadurismo de tipo provinciano. Entonces, son elementos centrales que yo quería mencionar como telón de fondo, ¿no? Que creo que podrían ser explorados. Insisto, el tiempo es el gran problema y quisiera aterrizar en el asunto central de la ponencia. Aquí he colocado tres citas de investigadores que me parecen fundamentales. Hay muchos sobre la bibliografía sobre el aprismo, pero me gustaría mencionar a Martín Vergel, Steve Stein y Patricia Funes, en el sentido de que las menciones son respecto de lo que pretende ser este trabajo y cómo aproximarse a la lectura de lo que es el proyecto de la cooperativa Prista Atahualpa y la fundamentación de la propuesta editorial, que es una propuesta también ideológica de afianzamiento programático, ¿no? Vergel dice, durante el periodo, años 30, el imperativo de circulación subordinó la lectura del texto aprista a otros fines de mayor trascendencia y significación. Aquí evidentemente hay una alteración jerárquica. Vergel está diciendo que la circulación, el hecho mismo de que el objeto escrito circule, es más relevante e importante que su lectura misma. Eso va a formar y va a fortalecer lo que seguramente puede ser entendido con palabras de Stein, cuidadosa creación de vínculos de lealtad. Comenzamos a establecer un circuito bastante interesante respecto de lo que se configura como objeto escrito y cómo la trascendencia y la significación de esta circulación va a cobrar otro tipo de significado más allá que del análisis meramente de las ideas. Por ejemplo, vínculos de lealtad partidaria, de lealtad de camaradería, de lealtad incluso de inclusión política, son los estándares sobre los que se van a manejar estos razonamientos que me parecen relevantes mencionar. Patricia Funes dice, el aprismo instaló en el Perú nuevos patrones de sociabilidad y pertenencia, arraigados de un sinnúmero de apelaciones destinadas precisamente a potenciar
el valor y la fuerza de esa inclusividad. Justamente son todos esos proyectos que comienzan a afianzar al partido aprista con la denominación de que son un cuerpo único, casi sectario, donde se establecen vínculos que trascienden relaciones amicales, son vínculos que trascienden un aspecto incluso terrenal y que luego hay investigaciones, insisto, que desarrollan la cuestión de la mística aprista, de los mártires apristas. Entonces es importante mencionar esto como colofón y para ver la significación real de la propuesta de la cultura impresa que se circunscribe dentro del proyecto aprista que va más allá, mm, hay que entenderlo, de la mera discusión de ideas. Forma parte de un proyecto conjunto que tiene como finalidad última hacer un gran partido ligado a ideas, pero también ligado a ciertas afinidades partidarias, políticas, en donde se incluya incluso a diversos sectores intelectuales que buscan un camino de construcción de lo que se podría llamar una suerte de democracia participativa, una suerte de proyecto de vinculación, de reforma, donde el Estado cumple un papel protagónico durante la década del 30. La figura del Estado es importante en el proyecto aprista, entonces quería mencionar eso. Centrando ya la atención en lo que podría entenderse como cooperativa aprista, hay ideas claves que tienen que ver con la propaganda, la importancia de la propaganda y el rol de la escritura dentro de este circuito relevante de la producción periódica aprista, que es una producción bastante amplia, desde periódicos, desde semanarios, desde manifiestos, desde cartillas, pero que tiene que ver justamente con lo que Haya de la Torre le escribía a Rabines, por ejemplo, en el año 26, que la importancia, o que no importaba repetir el contenido, al contrario, había que repetirse para extender mucho más la labor de propaganda. La insistencia de Haya de la Torre y que va a ser replicada por el conjunto de intelectuales apristas que van a fundar y que van a sostener el proyecto de la cooperativa Aprista Atahualpa, tiene que ver con una insistencia de la circulación. Si se repite el texto, si se repite la idea, incluso la idea, va a tener que ver con ese proyecto de un reconocimiento y que siente una suerte de ligazón entre los sectores populares y las ideas apristas. Entonces, la repetición, la propaganda, la labor de escribir constantemente va a ser fundamental para este afianzamiento ideológico de lo que se va a llamar aprismo en general, ¿no? Entonces, por eso es relevante la circulación de objetos apristas que son, acá en esta diapositiva menciono que son de diversa naturaleza, ¿no? Ensayos doctrinarios, cartas de camaradería, manifiestos de coyuntura, discursos ideológicos, y acá también hay una lista como por ejemplo la revista APRA, periódico La Tribuna, dirigido por Sebane, El Norte, La Antorcha, APRA, bueno, he mencionado dos veces APRA, pero la idea justamente es trazar que durante este contexto electoral del 31, antes, poco antes, y posteriormente a la derrota aprista y a la persecución a la que se van a ver sometidos los apristas, es importante notar la relevancia que tiene el discurso escrito y el objeto escrito en general para el aprismo. Durante el corto gobierno de Sánchez Cerro, hay una activa manifestación popular vinculada al aprismo que tiene que ver justamente con esos reclamos y con esas denuncias del régimen mismo de Sánchez Cerro, y durante la etapa que va del 33 al 34, hay cierto vacío y calma dentro de todos los estándares que podemos entender y que permitiría justamente la formación de una cooperativa como la cooperativa Prisa Atahualpa. Pero ese tránsito es bastante beligerante y que luego se va a radicalizar con Benavides cuando Benavides llegue a la presidencia en el Perú y que se va a sostener durante toda la década del 30 y los primeros años de la década siguiente, ¿no? He mencionado, por ejemplo, la experiencia de la editorial Indoamérica, que publica un texto de Aya de la Torre, que es sobre el proceso que se le sigue a Aya de la Torre en el contexto justamente de la derrota electoral contra Sánchez Cerro, y el libro Comunistas Criollos de Sebane. Ambos libros son publicados por la editorial Indoamérica, que tiene su ligación con la célula aprista en Chile. Entonces, tiene que ver con esa pretensión constantemente del aprismo y de los dirigentes y los intelectuales apristas por fundamentar
su trabajo dentro de los estándares escritos, que es fundamental y necesario mencionarlo y repetirlo a cada momento. Una editorial como la editorial Ercilla publica El antiimperialismo y el APRA, la primera edición, digamos, íntegra que se conoce del libro, publicada por una editorial chilena que tenía una participación activa de dirigentes apristas. Aquí, ya para centrar la mirada un poco en los minutos que nos quedan, he mencionado algunas cosas sobre la importancia de lo escrito, la importancia de la ideología, de la circulación. Estas son algunas imágenes que tienen que ver con los libros de la editorial cooperativa Prista. Tengo una lista que voy a presentar a continuación, pero me gustaría centrarme en la mirada, por ejemplo, en la importancia que le asignan a esta mirada, que es una mirada ya enunciada con anterioridad por Aya de la Torre, que es la mirada indoamericana y que está sustentada en este símbolo del mapa de la geografía indoamericana que va desde México hasta Chile. Pero además, dentro de esta lectura conjunta de la cooperativa Aprista Atahualpa, tenemos una página dedicada a los libros y folletos que se publicarán próximamente. Qué cosa quiere decir o qué entendemos por esta mirada prospectiva del proyecto editorial Cooperativa Aprista Atahualpa? Que existió una concepción previa de la editorial y de los títulos que se trabajarían. Si no, no se atreverían, por ejemplo, allá a tener confirmados varios de los títulos que se van a publicar. Algunos se publicarán, otros no tengo conocimiento de que se hayan publicado porque fue una editorial bastante corta, y como las muchas que fundaron los apristas durante este periodo, ¿no? Pero esa es una mirada conjunta, justamente. Otro elemento central, y acá me parece importante mencionar dentro de las páginas de los libros folletos que integran la cooperativa Atahualpa, tiene que ver con la denominada biblioteca antiimperialista. La biblioteca antiimperialista son libros que todo aprista debería conocer. Y son libros centrales que han sido leídos por los intelectuales más importantes, por Cox, por Sánchez, por Seoane, por el propio de la Torre, por Magda Portal, y que son citados cuando uno da lectura a los libros que integran la editorial Atahualpa, son citados dentro de la fundamentación bibliográfica de los intelectuales apristas, y que son recomendados a quienes van a acceder al libro o a los folletos que publica la cooperativa Atahualpa. Entonces, hay una suerte de encadenamiento. Se publica, se recomienda, pero que lo que se recomienda se emplea también dentro de la fundamentación ideológica. Por ejemplo, un texto bastante mencionado dentro de los trabajos que se publican en la cooperativa Atahualpa es La diplomacia del dólar. Es un texto fundamental para entender justamente el pensamiento aprista durante esa época. Otro elemento central, y acá tiene que ver con la segunda imagen que está en esta diapositiva, tiene que ver con las series de la editorial cooperativa aprista. Voy a mencionar brevemente en un rato que son 6 series las que compone la colección de la editorial cooperativa Aprista Atahualpa. Y son series que están vinculadas con los temas, con las preocupaciones. Esta es una captura de la serie Indoamérica que tiene que ver justamente con su relación económica, que tiene que ver con la economía y que está fundamentalmente asociada a eso. Entonces me parece importante mencionar que es un proyecto que integra muchas líneas y que tiene que ver justamente con la materialización de diversas perspectivas de la cooperativa y de la fundamentación aprista. Finalmente, la imagen 3 explica brevemente las consignas y los fundamentos del nacimiento de la editorial cooperativa Prista, y que voy a mencionar a continuación. Aquí tengo los títulos que yo he podido revisar y a los cuales he podido acceder durante este periodo de investigación, y que me permitirían a mí entender qué horizontes y qué líneas y qué perspectivas el proyecto de la cooperativa Prista Atahualpa buscó desarrollar. Aprismo femenino peruano, que es un trabajo muy cercano hacia la mujer nueva. Muy cercano en el sentido de que van a insistir en la pertinencia y en la relevancia de la mujer asociada en términos del partido aprista, pero en términos políticos en general, es decir, la participación en la construcción de una nueva configuración de la mujer, ¿no? En torno al imperialismo, ideas económicas del aprismo, que tienen que ver con esa mirada de intervención capitalista, de intervención imperialista de Estados Unidos y también de Gran Bretaña, pero particularmente de Estados Unidos. Entonces, vamos teniendo ahí 2 líneas. Comunistas criollos, que es un texto bastante interesante, incluso desde la retórica,
que tiene que ver con la definición ideológica y su desvinculación, por ejemplo, con el proyecto comunista. Es una suerte de texto más aficado a una definición de tipo ideológica o incluso eh, ideológico. Entonces, tiene que ver con esa tercera línea que explora. El texto de Sánchez, por ejemplo, Prismo y Religión, que es un texto que se puede entender incluso en el contexto del programa mínimo de Hacho del 31, que intenta entender que el aprismo no es anti-religioso, es más bien anti-eclesiástico, ante la institución de la iglesia que en alianza con un conjunto de operadores institucionales políticos ha mantenido en la sumisión y la degradación social y económica al país. Entonces, es un texto que se aproxima al horizonte de la religión. Tenemos por el APRA en la cárcel, política aprista y de la Torre, que son justamente las definiciones programáticas y estamentales del aprismo. Entonces, esta serie de títulos que yo menciono a continuación y que me gustaría en un momento explorar, más largo aliento, evidentemente, porque daría cada uno de estos textos a muchos minutos de reflexión y de preguntas, solamente que quienes están observando esta presentación puedan acceder a las líneas que se desarrollan. Los títulos son muy evidentes y los títulos permiten justamente fundamentar qué cosa termina siendo el proyecto de la cooperativa Prisa Atahualpa. Me queda muy poco tiempo, creo que me pasó 1 o 2 minutos, pero quería cerrar esta presentación con dos últimas menciones. Esta diapositiva, que tiene que ver con la fundamentación de la cooperativa, dice, fundado por el CEM, del PAP. Su objeto es orientar la cultura del pueblo. Es la única editorial autorizada para facilitar la edición y difusión de las obras de carácter aprista, doctrinaria, política, documentos históricos, ensayos, literatura, teatro, producidas por los afiliados al PAP, alentando así a nuestros escritores y estimulando la producción intelectual del país. Esta es la fundamentación, ¿no? La biblioteca aprista, que es la recomendación, es decir, estos libros son publicados con el objetivo de que sean una biblioteca aprista e incluso se sugiere dentro de las páginas que se preserven bien para que puedan ser encuadernados de manera conjunta, ¿no? Colecciones, las que mencionábamos, 23 de mayo, económica, histórica, literatura, ensayos, antiimperialista. Estos son los nombres temáticos de la colección, pero también tenemos eh, eh, términos que asocian a estas colecciones, a estas series de colecciones con nombres emblemáticos, por ejemplo, Quipucomayoc, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, ¿no? Histórico, ¿no? Entonces, literatura, por ejemplo, se asocia con Trujillo, ¿no? Quipucomayoc, 23 de mayo. Hay asociaciones diversas que tienen que ver con fundamentaciones incluso de reingambre histórica con el aprismo. El aprismo apela mucho, va a apelar mucho a símbolos y a simbología de carácter, si queremos, incaísta, ¿no? Propia, indoamericana, y que va a tener que ver con esa consigna y todavía con ese tránsito ideológico entre lo que fue el aprismo y lo que será el aprismo, ¿no? Entonces, yo quería mencionar por último, que ya no tuve tiempo, como insisto, lo corto de la presentación y de las condiciones formales de esta intervención me impidió desarrollar un poco la cuestión el estado de la cuestión de estos trabajos y sobre todo las miradas que son numerosas que se han acercado al trabajo aprista y que seguramente en la concreción, en la presentación ya escrita de este trabajo van a estar citados y van a estar colocados. Yo creo que el trabajo sobre la tribuna, por ejemplo, de Martín Vergel es una aproximación interesante a la mirada de definición del rol de la escritura y de la circulación. Por un lado, por ejemplo, ¿no? Las historias sobre el aprismo a la década del 30, las vinculaciones con ese aspecto que me parecen centrales, ¿no? Por último, yo quería tomarme el tiempo, espero que pueda darse, de mencionar que lamento mucho que el vigente Partido Aprista Peruano haya pasado por un proceso absoluto de desideologización de las doctrinas que fundamentaron y fundaron su esencia de ser y lo que el partido significó para la historia peruana, la historia política, la historia intelectual peruana. Y creo que trabajos que puedan explorar la línea fundacional y programática, ideológica del partido más importante del Perú, en su momento fue el Partido del Pueblo, evidentemente, puedan retomar a las ideas. Así que les agradezco mucho por el tiempo, espero que en algún momento podamos conversar y reconocernos. Muchas gracias. Bueno, mi ponencia va a tratar lo que he realizado
es una aproximación hacia el discurso populista, basándonos en las posturas teóricas de Ernesto Laclau en cuanto a la razón populista, ¿no? Y tratando de materializarlo en lo que sería el órgano de difusión del partido aprista durante 1930 y principalmente 1931, en lo que sería la contienda electoral, en el cual participaría tanto Aya de la Torre, representando al APRA, como la Unión Revolucionaria con Sánchez Cerro a la cabeza. Voy a presentar un acápite, ¿no? un pequeño marco teórico, se podría decir. Seguramente alguno de ustedes conoce a Ernesto Laclau, ¿no? Sin embargo, voy a presentar más que todo en su texto como referencia a la razón populista, ¿no? Es decir, voy a tomar algunas características que Laclau menciona en su texto clásico, La razón populista, y voy a tratar de materializarlo, ver algunas características que este autor presenta en el discurso de la revista APRA. Siendo lo más breve posible, y seguramente, como muchos saben, Ernesto Laclau tiene un extenso bagaje en cuanto a este trabajo, en cuanto al populismo, pero voy a tratar de hacer un pequeño desarrollo, ¿no? Primero, Ernesto Laclau presenta una sociedad, ¿no?, en el que un discurso populista va a estar muy presente, como diferentes demandas, ¿no? Es decir, una sociedad en crisis se va a establecer, ¿no?, diferentes demandas sociales, en la cual una de ellas va a hegemonizar a las otras, ¿no?, bajo una cadena de equivalencias, ¿no? Es decir, existen diferentes demandas sociales, muchas de ellas pueden ser de gremios, de estudiantes, intelectuales, entre otros, pero una de ellas va a tratar de hegemonizar ese todo de las demandas bajo la construcción también de una frontera dicotómica de la sociedad. Es decir, va a construir un nosotros, un pueblo, en referencia a un ellos, a un enemigo en específico, ¿no? Entonces, voy a tomar justamente estas tres características, lo que sería la construcción de estas demandas o estas cadenas equivalenciales, ¿no?, la hegemonización de estas y la construcción de un enemigo en común, ¿no? Antes de ello, voy a hacer un breve explicación de lo que sería la revista APRA. La revista APRA surge en octubre de 1930, posterior a la caída del régimen de Leguía, ¿no?, a la sublevación de Sánchez Cerro, y tiene un primer periodo que es hasta noviembre de 1930. Posterior a ello, debido a la agitación política, debido al autoritarismo también que ejerce Sánchez Cerro, va a dejar de circular, ¿no? Sin embargo, a partir de marzo y casi todo el año de 1931, esta revista va a tener una continuidad, ¿no?, más que todo apoyando a Aya de la Torre y el APRA en esta primera contienda frente a lo que sería Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, ya comenzando con lo que sería de ver estas características de las posturas teóricas de Laclau en lo que sería el discurso populista en la revista APRA, el primero que vamos a tener es la construcción de un pueblo, ¿no? Se va a presentar, ¿no?, como mencionamos en la revista, diferentes demandas sociales por parte de la sociedad peruana, ¿no? Como vimos, la sociedad peruana se encontraba en una profunda crisis posterior de 1929 y posterior a la caída del propio Leguía, en la cual en la revista APRA vamos a evidenciar lo que serían diferentes demandas, tanto las demandas de los trabajadores manuales, intelectuales, estudiantes, los diversos gremios, ¿no? En cada número de la revista vamos a observar esta materialización de las demandas del pueblo que el APRA va a intentar construir, ¿no? Entonces, el APRA va a evidenciar en esta revista
tanto en 1930-31, estas diferentes demandas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una cita que dice por las jornadas de 8 horas laborales, ¿no? Por una escuela única, la demanda de gremio de choferes, de intelectuales, de estudiantes, agricultores, entre otros, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el APRA, ¿no? A través de esta revista va a ser expresar estas demandas. Sin embargo, va a construir una cadena de equivalencias, ¿no? Como menciona la CLOU, en el cual va a presentar que todas estas demandas, por más que sean demandas individuales, tienen en común algo, ¿no? Que va a presentar a el enemigo, ¿no? Es decir, un antagonismo, una frontera antagónica que se va a expresar en la siguiente manera, ¿no? Principalmente he identificado 4 enemigos evidenciados en la revista APRA principalmente, ¿no? De las cuales van a confluir en un solo enemigo, ¿no? Primero tenemos al imperialismo yanqui, ¿no? Al intervencionismo de parte de las fuerzas extranjeras en el Perú, que se va a expresar en la revista como el mayor enemigo. Sin embargo, este intervencionismo extranjero, el imperialismo yanqui expresado a través de su discurso, no va a actuar solo, sino que se expresa en la revista sus representantes en el Perú, en el cual sería principalmente Leguía, ¿no? Durante todos esos años ha participado como representante de ese intervencionismo extranjero yanqui, y también los civilistas, ¿no? Los civilistas expresados como este ente opresor hacia el pueblo que había conformado o que estaría conformando el APRA, ¿no? Entonces tenemos al imperialismo yanqui, a Leguía y a los civilistas como principales enemigos que configuran uno solo, ¿no? Después, en 1931, a lo largo de la revista, ya entrando a la contienda electoral, se va a presentar a Sánchez Cerro, ¿no? Y a sus seguidores como los Sancho civilistas como imitadores de Leguía. Es decir, se van a presentar a Sánchez Cerro, ¿no? Como un imitador, como vemos en la cita, ¿no? Sánchez Cerro fue un simiesco imitador del tirano Leguía porque no quiso oír las ansias del Perú trabajador. Es decir, a través de hipérboles, metáforas y comparaciones se va a presentar a Sánchez Cerro como Leguía. Es decir, si el Perú va a elegir en 1931 a Sánchez Cerro, va a tener las mismas consecuencias que fue la tiranía de Leguía, ¿no? Entonces tenemos la construcción de un pueblo, la construcción de unos otros y una frontera antagónica, un ellos, un enemigo en común, en el cual las diferentes demandas de la sociedad, ¿no? Van a ser justamente hegemonizadas, ¿no? Por parte del APRA contra un enemigo en común. Entonces, como vemos en esta hegemonización, se presenta, aquí cito, ¿no? Bajo las banderas del APRA se cobija, por tanto, el porvenir de la auténtica independencia del Perú, ¿no? Otra cita, el aprismo cristaliza doctrinariamente las aspiraciones nacionales, ¿no? Entonces tenemos una hegemonización de todas las demandas, ¿no? De la sociedad peruana en la revista frente a ese enemigo, ¿no? Y lo podemos observar más que todo en el famoso lema que constantemente va a ser repetido en los números de la revista y posteriormente va a ser también reproducido y conocido, ¿no? Como el lema de solo el aprismo salvará el Perú, ¿no? Ese solo representa la hegemonización de todas las demandas de todo el pueblo aprista bajo el nombre del aprismo, ¿no? Y frente al enemigo que salvará el Perú, que sería los Sancho civilistas, ¿no? Entonces, básicamente eso sería, traté de resumir, ¿no? Ernesto Laclau utiliza diferentes conceptos como significante vacío, hegemonización, entre muchos otros, pero traté de ser lo más breve posible, ¿no? Y como conclusión, decir que en las páginas de la revista APRA, a partir de estos postulados de Laclau, se evidencia de manera continua la necesidad de construir un claro antagonismo entre los apristas y el imperialismo representado por los sanchocivilistas, ¿no? Donde el PAP se presenta como la única fuerza capaz de lograr esta transformación política del país, ¿no? Satisfaciendo las demandas requeridas por los sectores medios y populares que intentará representar y hegemonizar a través de su retórica.
Por ende, estamos presenciando la construcción de un discurso populista que busca monopolizar todas las demandas de la sociedad, ¿no? Presentándose como los únicos, ¿no? A través de un discurso también mesiánico, capaces de salvar al Perú. Eso sería mi ponencia.